Ya se acerca el fin de semana y muchos aprovechamos estos días quizá para leer. Quizás ustedes hacen lo mismo, pero no es un pasatiempo popular. Los mexicanos leemos en promedio 3.8 libros al año, una cifra muy baja. Paco Ignacio Taibo dice que es porque nos han enseñado que leer es aburrido y él ya tiene un plan para estimular la lectura. ¿Es un buen plan o es puro choro? Veamos el contexto. Paco Ignacio Taibo II tiene una misión, que en México se lea por placer. Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura, el responsable del Fondo de Cultura Económica dijo que la institución se dedicará a desterrar la idea de que leer es aburrido. Para ello, sus primeras medidas fueron poner a la venta 50 títulos a 49.5 pesos y 357,000 a 8 pesos. México ocupa el lugar 107 de 108 en el índice de lectura de la UNESCO. Taibo ha señalado que estas estadísticas no son precisas, pues para incrementar los índices de lectura se necesita que la gente tenga acceso a los libros. En México se leen 3.8 libros en promedio al año, pero esa encuesta no considera lecturas digitales. Si bien los dispositivos electrónicos son utilizados principalmente para comunicación interpersonal, 3 de cada 10 jóvenes entre los 12 y 29 años lee libros en formato digital. El escritor ha dicho que por órdenes presidenciales su prioridad será hacer accesibles el libro y la lectura a toda la población. Un segmento de la población prioritario es el de los estudiantes de secundaria y preparatoria, a quienes les diremos una y otra vez que leer es divertido. El fondo cuenta con una cadena de 28 librerías en México y un catálogo histórico de 200 colecciones. Taibo ha señalado que se ha encontrado gastos innecesarios y libros hechos por puntada, ediciones que se fueron completas a la bodega. Dijo que Educal y el Fondo de Cultura suman más de 8 millones de libros en bodegas. Para estimular la lectura, creará clubes en todas las normales del país y se venderán ejemplares accesibles para cualquier bolsillo en los libromóviles. También se eliminarán gastos inútiles y fastuosos, como los 9 millones de pesos gastados en la Feria del Libro de Guadalajara. El comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le respondió que en 2018 el fondo gastó 3.453.000 pesos en el evento y no 9 millones. Punto y contrapunto. Pública lectora que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, querida Laura? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Bienvenida. Ana Montaño también ya ha estado por aquí, internacionalista y feminista. Ella trabaja en la alcaldía Miguel Hidalgo y también es lectora. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenida. Gracias. Alejandro Díaz, secretario nacional de Jóvenes del Partido de la Revolución Democrática. Trabaja, por supuesto, en ese partido y espero que también seas lector. Bienvenido, Alex. Con mucho gusto. Muchas gracias, Genaro, y un saludo a tu audiencia. ¿Cómo estás? Pablo Magluf, periodista, articulista en el periódico Reforma, entre otros medios, también lector. ¿Cómo estás, querido Pablo? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué no empezamos contigo? Vamos a empezar contigo, que no has estado por acá. Vamos a empezar ahora con los dos chicos que no han estado nunca en esta mesa. ¿Qué les parece este plan de lectura? Evidentemente, la figura de Paco Ignacio Taibo II genera polémica. A mí es un personaje que a veces me gusta mucho cómo lleva no solamente sus redes sociales, sino también sus conferencias. Como director del fondo, todavía nos falta ver realmente cómo va o qué es lo que va a entregar como resultados, pero a mí este plan de lectura no me parece nada mal y mucho menos me parece mal que lo esté encabezando esta figura que de cierta manera está muy asociada evidentemente a estos clubes de lectura. ¿Cómo lo estás viendo tú, querido Pablo? A mí me parece un plan equivocado porque si se trata de fomentar la lectura, no tiene nada que ver con el precio. Eso está demostrado y me apoyo en dos de los mayores expertos en el tema, Fernando Escalante y Gabriel Said. Han insistido en que lo que se tiene que fomentar es el gusto por la lectura. No tiene nada que ver con el precio. Si no te gusta jugar béisbol, no importa si cuesta 5 pesos, no vas a jugar. Pero es un poco lo que dice él también, ¿no? Paco Ignacio Taibo. Claro. O sea, los precios, en efecto, México los libros son mucho más baratos que en Argentina o que en otros países, ¿no? En Chile son carísimos, por ejemplo. La industria editorial es muy chica. No es una cuestión de clases, fíjate. De hecho, lo que dice Gabriel Said es... hay 8 millones más o menos de personas que tienen estudios universitarios o de posgrado, que son pues, la clase privilegiada, y esos tampoco leen. Te doy unas cifras, 18% de esos estudios, gente con estudios de posgrado, nunca ha ido a una librería. 35% no lee literatura en general, 23% no lee libros de ningún tipo, 40% no lee periódicos, 48% no lee revistas y 7% no lee nada, ni libros, ni periódicos, ni revistas. Es decir, no tiene nada que ver con las clases sociales. Es un problema de fomento de la lectura, de país, de todos. No tiene nada que ver con el precio.
Yo creo que, o sea, quizá no tiene que ver con las clases sociales en términos de que efectivamente en este país no se lee ni en las altas esferas, pero me parece que el tema del Fondo de Cultura Económica responde más bien como a un tema de accesibilidad, justamente, ¿no? O sea, a ver, no quiere decir que esto, y me parece que ya quedó muy claro hace unos días que se presentó como el programa completo, ¿no? No quiere decir que ya por bajarle los precios la gente va a leer más. Sin embargo, tiene que ver más bien con un tema de derechos culturales, me parece, ¿no? Como de acceso a la cultura y digamos, al acervo literario dentro de nuestro país. Más allá de eso, yo sí estoy segura de que tendrá que haber otro tipo también de políticas públicas que no necesariamente me parece que sean responsabilidad del Fondo de Cultura Económica, o sea, es un editorial del Estado, ¿no? Que se dedica precisamente a promover, me parece que mucho más a los escritores y a financiarlos. Y a las escritoras, que ese es otro punto del que sí podríamos hablar también. Muchísimo. Y que más bien creo que eso dependerá también pues tanto de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, hablando digamos del gobierno federal y hacia abajo, ¿no? O sea, creo que en términos de garantizar derechos culturales me parece que es una buena propuesta, sí me parece que se queda corta si la idea es la promoción de la lectura y también que un poco tendríamos que tener esta reflexión de para qué queremos que la gente lea, ¿no? O sea, o qué queremos que la gente lea y qué es lo que esto nos va a aportar o nos va a dar como beneficio. O a lo mejor traer experiencias comparadas, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado en otros países para elevar los índices de lectura? En Miguel Hidalgo, por ejemplo, yo me acuerdo que han hecho también algunas campañas para leer, o sea, a nivel de lo micro, en política micro, se han hecho muchos experimentos que algunos han funcionado y otros no. ¿Cómo lo ves tú, querida Laura? ¿Te está gustando la dirección de Paco Ignacio Taibo, su plan de lectura nacional? Es una prueba más que es muy distinto ser pintor y otra cosa es hacer pintura, ¿no? Y lo mismo aplica para una cosa es escribir libros y otra cosa es estar en la industria editorial. Y bueno, quienes han estado en la industria editorial han referido que esto es una mala decisión. Yo no coincido con que sea un tema de derechos culturales, porque al final de cuentas el tema de acceso hay otros medios, por ejemplo la tecnología, y la realidad es que hay un tema que dialogaba con un buen amigo Raúl Ávila, que es respecto de los tiempos, o sea, ¿por qué la gente no lee? No creo que sea un tema de estratos sociales, porque pues si no, en todo caso los más ricos leerían más y pues eso no se ve en este país. Lo que vemos en este país es que la gente no lee y cómo le están haciendo en otros países, respondiendo a tu pregunta, es bibliotecas públicas, ¿no? Y cuando vemos que las bibliotecas públicas que tenemos como la Vasconcelos, donde la gente se puede acercar, vemos el trato que se le dan al director y esa serie de combinaciones a mí me preocupan. O sea, es un tema de infraestructura cultural. Yo creo que es un tema de infraestructura cultural por un lado, y segundo es cómo haces más accesible la lectura, por ejemplo, una ama de casa que tiene 2 trabajos y llega cansada, o alguien que se tiene que trasladar 6 horas para llegar a su trabajo. O sea, querer leer es también un privilegio y un lujo de alguna manera en torno a tiempo. Entonces, ¿cómo lees, no? ¿Por qué no estamos hablando de audiolibros? ¿Por qué no estamos hablando que el Fondo de Cultura Económica utiliza las nuevas tecnologías para promover el derecho a la cultura? Me parece que esta estrategia habla de una idea de siglo pasado, no estoy viendo algo nuevo y es decepcionante. ¿Cómo lo ves tú? En los traslados que hace mucha gente, los chilangos sobre todo, perdemos muchísimo tiempo en el transporte público. Y cuando uno se sube al metro, cuando uno se sube a un autobús o donde sea, hay muy poca gente leyendo. En contraste con otras grandes ciudades, incluido Buenos Aires, por ejemplo, o Nueva York, uno se mete al metro y hay muchísima gente que está leyendo en dispositivos digitales o en libro impreso, y aquí no pasa tanto, ¿no? O sea, yo aquí cuando de repente veo a alguien que lee un periódico sensacionalista en el metro, pues hasta ganas me dan de llegar a aplaudirle, porque está leyendo algo, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, coincido perfectamente con el tema de que creo que no es una buena estrategia el que puedan bajar el tema de los costos de los libros. En realidad es un asunto más amplio que tiene que ver con el tema educativo, es un asunto incluso de que nosotros como jóvenes, desde la infancia, no se nos ha propiciado esos mecanismos para que podamos tener esos espacios de lectura y esos espacios en los que nosotros podamos desarrollar este gusto por tomar un libro, ¿no? Tenemos en realidad en México que los jóvenes precisamente están más enfocados en otros temas. Tú lo decías ahorita con el tema del metro, pues en realidad estamos enfocados en llegar a la escuela, en que hay jóvenes que tenemos que trabajar y estudiar al mismo tiempo, y eso se te complica y a veces dices, bueno, mis materias, mi tarea, y luego el asunto de mi empleo, ¿no? Entonces, debemos de buscar los mecanismos para que existan estos tiempos,
estas facilidades para que podamos desempeñar la lectura, y totalmente en que creo que el asunto de bajar los precios, hay mucha gente que ya ni siquiera usa el tema del papel en físico. Nos conviene mejor por el asunto de económico y ahorrativo, incluso hasta de carga, ¿no? Como estudiantes, el cargaron ciertos libros, pues es más fácil traerlo en tu tablet o en tu teléfono celular, y creo que deberían de tener más este asunto de encaminarse hacia el tema de la digitalización, que creo que sería muy importante, y eso sí debería haber una apertura mayor con gran variedad de libros, no solamente estos títulos que a veces tenemos distintas formas de los temas que nos llaman la atención, y que estos libros sean diversos para que tengamos esta apertura hacia estos temas. A ver, te noto a ti un poco más neutral, digamos, más en el centro respecto a esta política de promoción de lectura, que es reducir los precios de los libros. Por acá veo que hay el contrapunto de que no se andan convencidos. Pero les pregunto, a ver, Pablo, contigo, por ejemplo, ¿no? Yo crecí en un hogar en donde crecí alrededor de libros. Afortunadamente, mis papás y mamá me fomentaban la lectura desde niño, compraban libros. Me acuerdo perfecto que había una colección de fábulas, leyendas y cuentos de Editorial Bruguera, en donde cada fin de semana salía un nuevo ejemplar, y yo emocionado iba y lo compraba. Entonces, la acumulación de libros en mi casa me volvió a mi lector, por curiosidad, por ver. Hoy en día, y sí soy muy juicioso en ese sentido, si entro a una casa y no veo libros, me espanto. Si entro a una casa de alguien y no veo un libro en la sala, o no veo un librero, digo, pues ¿quién es esta persona que no lee, ¿no? Yo creo que la presencia de libros en el hogar sí ayuda a despertar la curiosidad de un menor o de una persona que de repente dice, oye, que agarra un libro, lo empiezas a hojear y a lo mejor te clavas. ¿No te parece una buena estrategia? Reducir a menos de 50 pesos libros, que la gente vaya a las librerías del Fondo de Cultura y se lleve varios libros y que ahí los tenga, y a lo mejor algún día los agarre. Yo tuve la misma fortuna que tú, pero no estoy de acuerdo, porque la decisión de los libros que bajan de precio es de un burócrata. A mí no me gusta asociar al personaje con la política pública tanto, pero en el caso de Taibo sí importa, porque es abiertamente marxista, ¿no? Ahí es innegable, y me parece que hay un manotazo del Estado que intenta seleccionar los libros que deberían de leer. A mí me parece que no va por ahí, es justo lo contrario. ¿No te gusta la selección, el sesgo que hay, digamos, pues por supuesto que no, títulos? Y lo repitió Ana, a mí me parece que lo que tienen que dejar total libertad. Yo me considero liberal, entonces... ¿Liberal o libertario? No, liberal clásico. No, a mí me parece que la gente debe de tener total libertad. No siempre es fácil. Pero para tener libertad, perdón, necesitas poder ejercerla. Sí, pero primero tiene que haber el gusto, ¿no? O sea, otra vez lo de los libros, no vas a comprar algo que no te guste de entrada. Pero entonces a mí lo que me parece muy buena idea es lo que decía Laura, la red de bibliotecas públicas. O sea, además, donde haya no solo libros, sino que la estancia sea un placer, que haya quizá guardería, ¿no? Juegos. Café, ¿no? Exacto. Noche de trivia. Seguramente han ido a otros países donde eso sucede y se vuelve un lugar ameno donde estar. Eso me parece mucho más acertado a que un burócrata decida qué libros debe de leer la gente. Paco Ignacio Taibo, en tu caso, que no te gusta, ¿no? O sea, sea quien sea, pero en el caso, o sea, la política pública es la política pública, pero en el caso de Taibo, pues es marxista y va a ir por ahí. Bueno, y Consuelo Sáizar era mujer y feminista, y también ponía libros de mujeres siempre hasta el principio de las librerías. El feminismo no tiene nada de malo. No, bueno, pero es tu apreciación personal. Pero es que lo importante es que la lectura no vaya dirigida, sino que tengamos la capacidad o la oportunidad de escoger qué nadie ha temas prohibido son libros hasta donde yo recuerdo. No, pero con este listado de 50 libros a 50 pesos, una editorial de está muy es que justo es algo que quiero decir, o sea, el tema de cómo esto presiona a la industria editorial en México. Y era justo lo que me preocupa, porque, por ejemplo, ¿cómo van a competir otras industrias pequeñas en donde dicen, oye, pues yo no puedo competir con libros de 50 pesos? Si la gente va a elegir comprar, pues va a elegir comprar uno de 50 pesos, y yo, que soy una industria editorial para niños, pues los papás van a elegir esto para los niños. Y otra cosa, volviendo al tema de tiempo, es, por ejemplo, el número de personas que sí tienen tiempo para leer, que justamente son los niños. No veo libros para niños. Eso es cierto. Entonces, sería bien interesante que la apuesta del Fondo de Cultura Económica sea, oye, pues no tenemos lectores ahorita, nuestros futuros lectores van a hacer esto. A mí lo que me preocupa es el sesgo de la política pública, que no me parece nada innovador, que me parece que viene de me imagino la Junta,
oigan, ¿qué vamos a hacer, no? Para promover la lectura, ya sé, vamos a sacar los que tenemos aquí guardados y unos que nos gustan y ya. Cuando en lugar de pensar, ¿por qué no renovamos la manera en que el Fondo de Cultura Económica, por qué no nos aliamos con las industrias editoriales del país? Imagínate que hubieran salido, nos pusimos de acuerdo todas las industrias editoriales para hacer un ejercicio masivo de fortalecer la red de bibliotecas públicas que ya tenemos. Me parece que se queda corto y eso habla otra vez de elegir ese tipo de personajes para dirigir ciertos espacios en específico. La corrupción mata por la ignorancia también y en este sentido aquí me parece una ignorancia en el manejo de la industria editorial. Bueno, podemos tener diferencias en torno a si esta política pública nos gusta o no, pero creo que los cuatro coincidimos en que hay que leer más. Les pido que nos den una recomendación de lectura a la gente que está viendo el programa. Es noche viernes, sí. No vayan a darnos una recomendación muy pesada. A ver, Ana Montaña. Bueno, yo ahorita estoy leyendo un libro de cuentos de Alejandra Castamagna, Últimos Fuegos, pero es chileno, igual y no está tan disponible, pero bueno, cualquier literatura latinoamericana creo que es muy interesante siempre. Alejandro. Yo estoy releyendo, me gusta mucho el tema del Príncipe Maquiavelo. Creo que es un... Editado por el Fondo de Cultura, por cierto. Es correcto y creo que es una obra muy importante que todo animal político debería de tener en su biblioteca. De leer. Pablo. Yo recomiendo a mi amigo el escritor Óscar Gastelum. Hoy publicó la segunda parte de su pieza de política ficción, Volver al Futuro. Está en Juristas UNAM. No se lo pierdan. Es de lo mejor que hay en sátira política en México, al nivel de Sheridan e Ibargüengoitia, y lo digo en serio. A buscar. Querida Laura. Estoy leyendo Cuándo, de Pink. Es un libro acerca de cuándo tomamos las decisiones y vienen ejercicios prácticos al final. Yo lo acabo de comprar antier, entonces es como la lectura que traigo ahorita y es lo que sugiero. Muy bien, pues yo estaba leyendo Nosotros contra ellos, o el por qué falló el globalismo, de Ian Bremmer, pero le recomiendo mejor Elizabeth Costello de J.M. Coetzee. Vamos a hacer una pausa, regresando. ¿Cómo va la conformación del partido de Felipe Calderón? Regresamos con esto.